¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de la serie de Administración de Almacenes y Control de Inventarios. En esta ocasión vamos a hablar sobre todo el proceso que implica la recepción de materiales en tu almacén. Básicamente nos vamos a enfocar a aquellos materiales que pudieran regresar por una devolución o aquellos también que llegan por primera vez, desde que están en la puerta del almacén hasta que ya están disponibles en alguno de los anaqueles. Como lo hemos visto en otros videos, cuando hablamos de materiales nos podemos referir a producto terminado, piezas o cualquier otro elemento de mercancía que pueda llegar a tu almacén. Bueno, vamos a comenzar. Podrás notar en la parte inferior de la pantalla que tenemos tres círculos con diferentes textos. Esto es porque todo lo que veamos en color azul va a representar una actividad, lo que veamos en color verde va a representar inspección y el color morado, transporte. Esto es para que te puedas dar una idea cuáles son aquellas actividades que tienen más que ver con el trabajo de la gente y cuáles son aquellas actividades que tal vez no le agregan tanto valor al trabajo del almacenista, pero que al final de cuentas se tienen que hacer. La primera actividad es la recepción del transportista. Esto implica recibir la mercancía que llega del proveedor. Aquí lo único que vas a hacer es revisar visualmente las condiciones de arribo. Si no se ve de manera muy específica que las cajas o los bultos sufrieron un daño. Esto es antes de que bajes la mercancía del transporte. Si es un tráiler o un remolque muy grande, sí va a haber oportunidad de poder tener este vistazo e inclusive poder impedir que la mercancía se descargue si es que ves problemas físicos muy evidentes. Pero este paso lo vas a realizar en aquellas situaciones o condiciones donde sea factible hacerlo. Vamos a ir poniendo cada uno de los pasos en un diagrama de flujo sencillo para que sea más fácil que lo puedas visualizar. El segundo, que es una inspección, es verificar la cantidad de bultos contra una guía de transporte. El chofer del transporte no puede llegar con las manos vacías, va a tener que llegar con algún documento. Entonces tienes que cotejar las cantidades, tienes que firmar y sellar de recibido anotando fecha y hora, esto es lo más común que se acostumbra. Y si falta algo, se anota lo que llegó y se tiene que avisar a compras. Si en los documentos que te trae el proveedor viene especificado cuántos bultos son, bueno, esa ya es una manera de poder revisar. En este momento tú no vas a abrir ningún paquete, solamente estás viendo aspectos generales. Muy bien, el tercer paso, verificas el estado de los embalajes. Una cosa es que cuente los bultos y ahora vas a revisar que todo esté bien empaquetado. Tienes que ver su estado y tienes que verificar si el embalaje es correcto de acuerdo al tipo de material. Con hazmat nos referimos a material o producto que puede ser potencialmente peligroso, ya sea para las personas o para el resto del material que se encuentra en tu almacén. Esto implica que si tú sabes de alguna manera, por ejemplo, que te van a traer algún tipo de ácido, pues aunque no seas un experto, tienes que verificar que viene en botes, que se vea que no estén dañados y que contienen perfectamente el producto que traen dentro. Y el siguiente paso es cotejar los pedimentos con las facturas recibidas. Aquí ya tienes que cotejar la información de la documentación. Tienes que ver el costo, el número de facturas y el material. Recuerda que pedimentos estamos hablando cuando es material de importación. Puede ser que en tu caso no utilices pedimentos, pero de todos modos el proveedor tiene que llegar con alguna documentación que diga qué es lo que está llevando. Y ahí es donde lo vas a cotejar. Si el transportista es solamente de paquetería, pues no te va a llevar probablemente la factura. Pero si el transportista viene directamente del proveedor, lo más seguro es que te lleve la factura y ahí tienes que verificar que la factura esté bien llenada y que la información que cuadre con lo que viene en la hoja de pedido que debe de traer también ese transportista. Sigue obtener órdenes de compra. En este caso implica que por cada factura que te traiga el proveedor la tiene que tener sustentada con una orden de compra, no importa el material que sea. Este paso es muy importante porque, por lo general, una de las formas en la que te pueden meter gol como almacenista o como dueño de negocio es que por una orden de compra te pueden traer varias facturas o viceversa. Y tú podrías pensar que mientras todo cuadre, si es una factura por 100 pesos y las órdenes de compra, la sumatoria es de 100 pesos, pues no debería de haber problema. El problema está en que si permites que empiecen a traerte cantidades diferentes de documentación, después va a ser más sencillo que te digan que se les olvidó una orden de compra o se les olvidó una de las tantas facturas que deben de traer y que a lo mejor te la traen después y se empieza a generar descontrol. Aquí lo importante es que todo lo tengas perfectamente cuadrado. Es cotejar las órdenes de compra con las facturas. Aquí lo estamos poniendo por separado, lo pudimos haber puesto como un solo paso en el 5, pero queríamos que vieras esta parte de texto que es muy importante para que le pongas pausa con respecto a todo lo que debes de revisar que tienen que coincidir tanto la orden de compra como la factura. Sobre todo lo más importante es que si estamos hablando de material que tiene un número de parte, eso tiene que coincidir, las cantidades y el costo. Si el costo es diferente se le tiene que avisar a compras. Si hay algo que no cuadre o que sea muy raro, tú tienes que tener un área para discrepancias o un área tipo cuarentena donde puedas poner el material antes de darle entrada a tu almacén.
Lo importante aquí es que ambos documentos con respecto a la información que contienen de los materiales o productos que te están llevando deben de coincidir. Ok, lo siguiente es desempacar el material. Asumiendo que sea un material que se puede revisar, obviamente se tiene que hacer con cuidado y tiene que ser apegado a las necesidades de seguridad del material, en aquellos casos en los que sí puedas desempacar el material y que sea necesario. Por lo general, cuando es material de materia prima o productos que después se van a meter a una línea de ensamble en una empresa manufacturera, no te permiten abrir las cajas. Pero en otros casos, por ejemplo, si eres una empresa comercializadora, donde a lo mejor el equipo que te están vendiendo necesitas verificar que haya llegado en buen estado, que nada se haya roto, lo vas a tener que abrir. Puede ser que lo hagas en presencia de alguien, el del departamento que lo solicitó, o un experto técnico. Pero independientemente de qué otra persona te esté ayudando, tienes que revisar el material y ver que viene en buenas condiciones. Ok, el siguiente paso es inspeccionar, por lógica, el estado del material. También aquí lo pusimos por separado para ver puntos más en específicos. La primera revisión tiene que ser visual y superficial. Esto implica que, como tú no eres el experto en el producto, no te vas a poner a manosearlo o a verificar que realmente funcione desde un punto de vista técnico. Pero cualquier anomalía que esté a la vista la tienes que reportar. Tienes que confirmar que en la caja, dentro de la caja o del paquete, viene el número de piezas que se supone que deberían de venir. Y sobre todo, que si de alguna manera se puede verificar y aplica la cuestión de la caducidad, lo puedas validar.